Ser podcast. Llega a los cines una de las grandes películas del año, quizá la mejor, Una batalla tras otra, el espectacular thriller de Paul Thomas Anderson. El director trabaja por primera vez con Leonardo DiCaprio en esta historia de revolución, violencia y venganza que tiene mucha acción y también comedia. Con el actor hemos hablado en Londres de este proyecto y además tenemos el otro gran estreno de esta semana que llega desde San Sebastián. Es Maspalomas, la nueva película de los Moriarty, un emocionante retrato de un anciano gay que ingresa en una residencia. Con ellos también hemos hablado, comentamos el resto de películas que ya están en los cines y analizamos Pubertad, la nueva serie de Leticia Dolera. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Termina el Festival de San Sebastián dándonos buena sensación, al menos para el cine español. Aquí nos hemos manifestado por Gaza, hemos visto películas muy diferentes, hechas para distintos públicos, como Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que ha generado una conversación tremenda, que eso es lo que nos gusta que haga el cine. También Maspalomas de José Mari Goenaga y Jon Garaño, que es uno de los estrenos que comentaremos esta semana, o Los Tigres de Alberto Rodríguez. Pero sobre todo nos ha dado muchísimo gusto ver que un festival como este respalda a autores que lo tienen difícil para volver a rodar. Autores muy veteranos como José Luis Guerín, que con Historias del Buen Valle ha regresado a la competición. Decía el cineasta estos días que no quería quejarse, que es feliz haciendo el cine que hace, pero que le gustaría hacer más películas. La suya es también un ejemplo de cómo viejos y nuevos cineastas pueden ayudarse y convivir. A Guerín le produce Jonas Trueba, que le ha acompañado en esta película que recoge lo mejor de En Construcción y de Innisfree. Es un caso similar al de Un fantasma en la batalla, La vuelta del mejor Díaz Llanes, que también llevaba mucho tiempo, desgraciadamente, sin rodar, lo que es una pena. Netflix, en tiempos de Mariano Barroso, dio el ok a esta producción que cuenta con Bayona y con su equipo, de modo que, de nuevo, un joven cineasta como Bayona, aunque cada vez es menos joven, vamos a decirlo claro, cuidando a los maestros. Es sin duda una de las buenas noticias que nos ha dejado este festival. The face of things to come. Yeah, your Constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end. No es fácil que una película genere mucha unanimidad como la que ha logrado Una batalla tras otra, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, aunque ha habido gente a la que no le ha gustado nada y dice que estamos todos equivocados. Pero bueno, ahora veremos si estamos equivocados o estamos los tres de acuerdo, ¿no? José Manuel Romero, Elio Castro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? A ver esas risas que veo por la mesa. Bueno, de esta sala cubo cerca del Cursal. Aquí también estamos para rebatir argumentos, o para contrastarlos, o para, pues eso, analizar, como decías tú en tu editorial, las películas, que es lo bonito, comentarlas y discutir un poco de ellas, claro. Pero argumentando cinematográficamente por qué. Exactamente, porque la verdad es que este ha sido un festival interesante. El año pasado también lo fue, porque hubo muchos debates y muchas conversaciones. Los domingos se ha llevado todo, pero ahora ya llegan los estrenos de la semana. Los domingos, que no lo habíamos comentado, pero bueno, ha generado mucha vidilla. Señora redentora del convento. Me miras a mí, Pepa Blanes. Sí, porque como señora... José es un poquito más anticlerical. Sí, no, además, yo me eduqué en colegio de curas, entonces, pues sí. La verdad es que lo que decías tú, que es una película que crea conversación, ¿no? Y creará polémica y distintos puntos de vista. Y a veces incomprensiones y a veces de acuerdos. Es una película, lo que sí que está muy claro es que detrás de ella hay una cineasta como la copa de un pino, que es Alauda Ruiz de Azúa. Sí, yo Estamos de creo acuerdo. que totalmente, y tiene la capacidad de incomodarme, de desafiarme ideológicamente y cinematográficamente. Quiero verla otra vez también para ver detalles, dónde está la cámara, cómo nivela muchas cosas, ¿no? Es verdad que reflexionaba sobre como una cámara muy horizontal, como todos los personajes equilibrados en esta especie de tensión que hay entre la tía de Patricia López Arnaiz y la monja de Nagore Aramburu,
Aramburu tirando, como decía Duelo Pepa, al sol. Duelo al sol, tirando de esta ¿no? De esta adolescente que se quiere meter a monja, y la verdad es que yo la pienso y va creciendo la película, al menos en lo que ha quedado en mí o en la situación en la que me ha puesto, ¿no? De repensar esa película y de intentar desentrañar las intenciones, los personajes, los gestos de cada uno, ese final con Patricia López Arnaiz, que no vamos a contar más, pero no sé, es una película mucho. Incómoda. Ahora, sí. indudable. Quiero decir que, claro, te sitúa ante una situación que tú te puedes ver reflejado y decir, ¿qué haría yo ante esta situación, ¿no? Si tuviera un familiar que en un momento dado decide libremente que toma un camino en el que yo no estoy de acuerdo al 100%. Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué has educado a esa persona en libertad? O para que haga lo que haga en libertad. También puedes decir, ¿su decisión es plenamente libre no es libre? O no es libre. O es ¿Quién una empuja? decisión, ¿quién empuja a quién? ¿Empuja a la familia? ¿Empuja a la sociedad? ¿Empuja al entorno? En fin. A mí me parece muy interesante y me parece fantástico que haya generado este debate, y creo que hay una directora con las cosas claras y que creo que defiende muy bien la película. Sí que es verdad que creo que en esta cosa de ser no equidistante pero sí equilibrada, pues a veces el personaje de Patricia López Arnaiz se me queda un poco más desdibujado, aunque ella está impresionante, y quizás ese a mí como el pero que le pongo, ¿no? Que me parece que el desequilibrio viene por ahí, pero sin duda el planteamiento y la idea es brutal, ¿no? Porque es realmente ¿qué harías tú? Y yo creo que haría muchas cosas. Sí, tú harías muchas cosas, pero también... Bueno, luego no haría ninguna, porque perro ladrador, poco mordedor. Bueno, yo a ti te veo un poco, ahora comentaremos, como Tillana Taylor en una batalla tras otra. Exacto. Ahora comentaremos, te veo así, pero creo que los tres coincidimos en lo que sí que estamos de acuerdo, es que le hace una cirugía a la familia vasca, otra vez, bueno, pero de arriba abajo, que te deja bueno, como decimos, loco. Es la película del festival, mira, se ha dado de sí, aunque nos han gustado mucho otras de las películas que hemos visto por aquí. Y, por supuesto, vamos a comentar la película de Paul Thomas Anderson, que es el gran estreno de esta semana. Una película que ha generado muchísima expectación en Estados Unidos, un presupuesto tremendo, que veremos pues si ahora recupera el dinero gastado o no lo recupera. Un tipo bastante ajeno a las dinámicas comerciales, muy enamorado de Thomas Pynchon, el escritor más misterioso de la Tierra, del que no tenemos ni siquiera una foto, ni sabemos cómo habla, y es que hasta los Simpson han hecho parodia de este escritor silencioso, y ya lo adaptó en Puro Vicio, y ahora vuelve con Bailan, una novela que es la base del guión de esta película, pero de la que cambia tanto la época como el final. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. Me siento como el puto Tony Montana. Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión. Tengo que encontrar a mi hija. Te necesito, hermano Sensei, por favor. Valor, Bob. Valor. ¿Ya está? ¡Maldito sea! ¡Viva la revolución! Ese que grita viva la revolución es Leonardo DiCaprio, que lo grita además en español y sin subtitular. No se va a subtitular el español que aparece en la película en Estados Unidos, o sea que los gringos van a tener que leer en español, cosa que nos parece muy bien. Es un viejo revolucionario que lleva viviendo de incógnito con su hija de 16 años, pero después de que la policía fascista, Sean Penn, le vuelva a perseguir, pues su hija desaparece y él va en su búsqueda. Junto al personaje de Leonardo DiCaprio está el de Benicio del Toro, que le acompaña, mientras buscan también la pista de la madre de la niña. Parece un embrollo, pero no lo es tanto, ese es el argumento. En una película que es muchas cosas, un western, un thriller, una película de acción, pero sobre todo un retrato de Estados Unidos y de sus problemas actuales, como decía DiCaprio a José. And here we are in an era and time where there's so much divisiveness, there's so much extremism on both sides, and he deals with that in the movie without projecting a political agenda. He says, here we are. This is where we're DiCaprio, at. el actor, que vivimos en una época de mucha división y de mucho extremismo en ambos lados, un poquito de equidistancia, que Paul Thomas Anderson pues lo hacía sin proyectar una agenda política en la película, sino que lo hacía de una forma entretenida, con cierto humor, con cierta ironía, y que a él le interesaba esa búsqueda de la humanidad en el mundo caótico en el que vivimos, y que indudablemente espera que esta película sea relevante por el momento en el que vivimos, pero que sea recordada muchos años después. Bueno, pues
ahí está Leonardo DiCaprio, ni machismo ni feminismo, pero eso no impide para que ella suene en las quinielas de los Oscars con este papel de un ex hippie, algo tirado, que tiene los momentos más cómicos, pero también, como decíamos, alguna que otra frase en español. Y tanto en el libro como en la película, como decíamos, esas partes en español no se tradujeron en la novela, no se van a subtitular ahora. Una declaración de intenciones, esos son muchos de los diálogos de Benicio del Toro. If PTA calls you, you immediately say yes. Then you ask, what is it you want? But, you know, él es uno de esos directores que están top of the shelf. So, bueno, pues como si fuera en la película, él va cambiando del inglés al español también en las entrevistas. Decía una frase muy buena, ¿no? Que si te llama Paul Thomas Anderson, tú dices sí y luego le preguntas para qué, porque es un director de referencia y que todo el mundo querría trabajar con él. Exactamente, yo también querría trabajar con él y coger una escopeta. Bueno, es la primera colaboración de PTA, como decía Benicio del Toro, con DiCaprio, casi 30 años después de estar a punto de protagonizar Boogie Nights, pero el actor pues dijo sí a James Cameron y a Titanic. Watching a movie is an immersive experience, and you watch it through the eyes and the lens of the director. It's a director's medium, and y decía que ver una película es una experiencia inmersiva, pero que no dejas de ver a través de los ojos, de las lentes del director, porque es el medio, ¿no?, que canaliza lo que quiere contar ese director. Y decía que él es tan fan de Paul Thomas Anderson que tiene un grupo de amigos cinéfilos con los que debaten las películas, se preguntan qué significa el misterio que tienen las películas de Paul Thomas Anderson, y que claro, que estaba deseando trabajar con él porque era alguien que le faltaba en su filmografía, y dice, yo quiero formar parte de la filmografía de este tío es el que ha marcado nuestra generación. Iba a preguntar qué edad tendrán los amigos de Leonardo DiCaprio, pero mejor seguimos adelante. El director le da a la trama también una vertiente antirracista que cuestiona las políticas migratorias de Trump. Ahora ahondaremos en eso. Y tiene a dos protagonistas mujeres revolucionarias afroamericanas, dos actrices, Tiana Taylor y Chase Infinity. Absolutely, because you see different parts of the woman. So as I think every woman can relate, like, oh yeah, a part of me is Perfidia, a part of me is Will, a part of me is decía que indudablemente, ¿no?, que todo el mundo se puede identificar con estas mujeres, especialmente las propias mujeres, ya sea con su personaje, el de Perfidia, con el de Willa, que es el de Chase Infinity, la joven de 16 años, o con el de Diandra, que es el de Regina Hall. Y entonces decía que sí, que es importante que esas mujeres poderosas estén en el centro de la historia, que reivindican sus derechos, y que eso era una de las partes que más le gustaba de esta película. Bueno, pues Johnny Greenwood vuelve a acompañar al director con la banda sonora en una película que ha costado, como decíamos antes, una millonada, que no ha pasado por festivales y que ahora tiene el reto de llegar al público en la taquilla. La crítica, como decíamos, sí que ha sido unánime, salvo alguna cosa. ¿Estáis también a favor o en contra de la película? Hombre, yo estoy a favor porque es una película que me tuvo en tensión y en expectativas durante las 2 horas 43 minutos que dura el metraje. Entonces, cuando tú estás viendo una cosa que no sabes cómo va a acabar, cómo se va a desarrollar, los giros que va a dar, te sorprende y estás plenamente dentro de la película esperando pues saber cómo es el desarrollo. Luego Paul Thomas Anderson pues forma parte de esa tríada de directores junto a David Fincher y Christopher Nolan, que son los grandes directores del momento. Y Paul Thomas Anderson, que ha tenido unas películas extraordinarias, siempre ha sido controvertido, y esta película también va a ser controvertida, es decir, va a haber gente que le guste muchísimo, va a haber gente que la odia. A mí me parece muy interesante porque yo creo que lo que muestra es el mundo desquiciado en el que estamos viviendo hoy en día. Es un mundo absolutamente disparatado y que tiene unas raíces, que viene de un pasado que se refleja en la película, pero que el momento actual nos descoloca absolutamente a todos. Y yo creo que eso lo refleja muy bien con esos personajes y sobre todo con el personaje de Leonardo DiCaprio. Y hay, para mí, 2 actuaciones también excesivas, desmesuradas, como son las de Sean Penn, también la de Leonardo DiCaprio, pero que también en el cine de hoy en día son relevantes. Y es una película que va a estar
yo creo que sin duda entre las grandes películas de la temporada y en las grandes películas de los premios. Cosa que no es fácil para Paul Thomas Anderson, que no. Esta es quizás su película más comercial, que más unanimidad, como decíamos, ha generado, que más expectación. Él ha trabajado con estrellas, pero siempre han sido películas polémicas. Yo recuerdo The Master, que tuvo muchas críticas. Claro, y a mí me parece... Esta es mucho más directa. Muchísimo más comercial, muchísimo más directa. Te habla del racismo, te habla de la situación política, del auge de la extrema derecha, del racismo, de estos sectores de la población blanca que no... El supremacismo. El supremacismo blanco, en fin, te lo habla con ironía. A veces un poco con disparate, de una forma disparatada, que dices tú, pero ¿dónde estoy? Pero a mí me parece que una película que tiene un hilo argumental, además, muy, 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 muy claro, a diferencia de otras películas, que quizá es más difuso, ¿no? Yo, por ejemplo, no entré en El hilo invisible, no entré tanto como entro en esta, porque tiene una narrativa, digamos, mucho más clara, pero que es verdad que a veces pues te puede sobrepasar toda esa desmesura que el mundo que te mete Paul Thomas Anderson. Y luego me gusta mucho que quizá no es una adaptación per se, porque creo que más que una adaptación de Vineland sería una continuación, en el sentido en el que sí es cierto que es la misma peripecia que viven los personajes de la novela, pero al trasladarlo de época, pero a la vez estar conectado con la época Reagan, que contaba la novela, porque todo lo que pasa en Estados Unidos actual tiene que ver con los malditos del pasado, de alguna manera es casi como una continuación, ¿no? Y es verdad que está muy bien traída a nuestros días, están las jaulas para migrantes, está ese complot de la extrema derecha, está esa persecución a cualquier movimiento contestatario, en la semana en la que veíamos a Donald Trump decir que todo aquel que proteste será considerado, que cualquier movimiento antifascista será considerado un movimiento terrorista. Entonces, Estados Unidos, es cierto lo que decías, el mundo es tan disparate que cualquier cosa que retrate el cine en realidad es casi realismo puro. Y luego tiene escenas absolutamente maravillosas, como una persecución en la carretera que casi te mareas, ¿no? Más hacia el final, lo que pasa dentro de un convento de religiosas, que también es divertidísimo, o el retrato a los movimientos antirracistas. A mí la verdad es que me gusta mucho, me parece una película muy completa, que tiene muchísimas cosas y que es puro entretenimiento, a la vez que es un retrato de nuestro tiempo muy, muy significativo. Y a mí, yo siempre he sido muy fan de Paul Thomas Anderson, pero es verdad que quizá esta es su coronación, porque yo creo que sí puede llegar a los premios, sí puede llegar al público y a mí sí me gusta Sean Penn, fíjate. Sí, no, a mí también. Yo te digo que si Sean Penn hubiera llegado al convento de la monja de los domingos, de la niña de los domingos, a lo mejor lo hubiera solucionado. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de la película, que te descoloca, que es que cuando empieza la película dices, esta historia se ambienta en nuestra época, en nuestra época actual. Y luego vas descubriendo que no, que eso pasó hace no sé cuántos años, con lo cual también te va diciendo, no ha cambiado absolutamente nada, sino que ha ido a peor, el trato en este caso, inmigrantes. Y con todo y con eso, yo creo que Paul Thomas Anderson hay una declaración de intenciones. Él no había hecho una película ambientada en el presente desde Punch Drunk Love, o sea, desde 2002. Siempre había hecho como un cine de época o ambientado en otras épocas. De hecho, Puro Vicio, ¿no? La ambientó en los 60 con este Joaquín Phoenix pureta, y traérselo al presente es una declaración de intenciones. Y la otra es depurar la novela de Thomas Pynchon para solo coger especialmente el tronco, coger también la parte política, la revolución, la persecución, la represión del Estado, la deriva fascista de Estados Unidos, el supremacismo blanco, pero coger la parte como del drama familiar, que es la búsqueda del padre de la hija cuando te están persiguiendo los malos y tú has vivido en la clandestinidad 16 años. A grandes rasgos, ese es el tronco de esta historia. Pero claro, cómo reviste toda esa historia con ese inicio, que es un thriller político de revolucionarios poniendo en jaque la frontera con México, liberando a inmigrantes, las jaulas que tú comentabas de los niños, luego planeando misiones contra políticos, contra senadores, luego cuando pasan a la clandestinidad, luego la persecución, la idea del traidor, la idea de la venganza, la idea de ese policía loco de Sean Penn que se queda anclado en esa época. Y de que
siempre hay alguien más fascista que tú. Claro. Cuidado con los fascistas, que siempre hay alguien más fascista que tú que puede matarte a ti. Eso es, con alguien torturado, luego cuando entran ahí los movimientos estos de extrema derecha, pero con todo y con eso, al final es una película como que yo hago el viaje con los personajes, es loquísima, tiene un humor absurdo, como si fuera un poquito Coen, podría ser hasta tarantiniana en alguna manera, eso, pero no deja de ser Paul Thomas Anderson, no deja de tener también su estilo. Enraiza con el cine clásico, pero tiene mucho de Tarantino y de los Coen. Que me venía a la cabeza un poco John Wayne muchas veces, ¿no? En esa búsqueda de la sobrina, que aquí es la hija, no es la sobrina. No deja de ser una historia de un padre en busca de una hija, en busca de un padre en busca de una hija. Y luego hay una mirada, pues eso, irónica, patética al personaje de Leonardo DiCaprio, que va en batín de casa toda la película, lo pone así, la camiseta apretada de Sean Penn, Benicio del Toro con este sensei, pero como un judoka calmado, pero que ayuda también a la revolución. Como que creo que tiene muchos elementos, muchos personajes que entran, salen, pero no puedes parar de mirar, porque tiene acción, tiene humor, tiene tensión y tiene una historia personal que al final sí que funciona porque es básica, pero que tiene mucho potencial, y yo creo que es pues una de las grandes películas de este año. Y una cosa que, para terminar, a mí me parece que el título es una batalla detrás de otra, pero también se podría titular una batalla en cada época, ¿no? Sí. Porque cada época tiene también su batalla, y yo creo que el personaje de Sean Penn y de Leonardo DiCaprio tiene esa evolución que dice, en este momento era necesaria esa batalla o esa reivindicación, y pasado un tiempo a lo mejor es necesaria otro tipo de batalla. Y eso es muy bonito, porque al final, lejos de ser una película conservadora o, como dice Leonardo DiCaprio, ni machismo ni feminismo, creo que lo que el final sí que otorga esta necesidad de que cada generación tiene que reivindicar sus derechos, ¿no? En ese final con el personaje de la hija que coge la herencia de la madre, ¿no? Probablemente todos nos imaginamos que evitando los errores de la vieja izquierda, ¿no? Y buscando otra cosa, pero me parece un final profundamente luminoso y esperanzador en un Estados Unidos que no lo es tanto. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, bien. Bueno, hemos dado argumentos, ¿eh? Sí. Vamos a meternos ahora a misa a rezar. Bueno, el otro gran estreno lo hemos visto aquí en el Festival de San Sebastián, es Maspalomas, la película de Aitor Arregui y José Mari Huenaga. Es el retrato de un hombre de 76 años que vive en Maspalomas, que ha salido del armario después de muchos años casado y con una hija, pero que de repente sufre un problema de salud y es internado en una residencia en San Sebastián, y allí vuelve de nuevo al armario. Cachorro, Ramón. Hombre, sed. Maricón. Vicente eta zuri, egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea? Bueno, es un tema complejo que pocas veces la sociedad ha tratado, y menos en el cine. Es la sexualidad de los mayores, la vida en una residencia y la dificultad también para la comunidad LGTBIQ de poder vivir su libertad sexual también en la vejez. Empezó porque vi en prensa el artículo sobre la gente LGTBIQ+, que acababan en residencias volviendo al armario, y unido con eso también yo viajé por primera vez en el 2016 a Maspalomas, y un poco la realidad de allí pues me resultó muy atractiva, ¿no?, para retratarla, y un poco pensé que había un buen contraste, ¿no?, entre aquello y esta otra historia, ¿no?, del hombre que vuelve al armario. Estamos hablando de una generación que claro, pues vivieron la ley de vagos y maleantes, y que ya, o sea, digamos que ellos han vivido la homosexualidad incluso como una enfermedad mental, como una perversión, etcétera, ¿no? Entonces lo tuvieron mucho más difícil para salir. Lo que pasa que hoy en día también hay a gente que le cuesta salir, ¿no? Y entonces yo realmente cuando escuché esta realidad, ¿no?, de la gente del colectivo que cuando va a las residencias vuelve al armario, se me hizo muy duro, ¿no? Entre otras cosas porque a mí personalmente también me costó mucho salir del armario, ¿no? Entonces decía, joder, después de que te cueste tanto, ¿no?, y sobre todo a esa generación que vuelvas a renunciar, ¿no?, a eso que tanto te ha costado conquistar, ¿no? Vicente, el protagonista principal, yo creo que tiene un gran parecido con Higinio, de La trinchera infinita, ¿no? O sea, en este caso solemos decir que Higinio se oculta realmente, digamos físicamente, en un zulo, y Vicente es como una especie de la plasmación aplicada como ejemplo claro de
ese ocultarse, digamos, ¿no? Pero en este caso de una manera de meterse en el armario ocultando su identidad, ¿no? Sí, yo creo que sí hay vasos comunicantes ahí. Sí, y más allá de eso luego también, pues bueno, reflexiones, ¿no? Sobre qué, bueno, cómo, digamos, los hijos o tal pueden heredar, ¿no? Ese armario, ¿no? De alguna forma, y eso aparecía también en La trinchera infinita con el personaje del hijo, ¿no? Que de alguna forma no entendía muy bien un miedo que había sido heredado, ¿no? Le había sido transmitido, y en este caso también hay una hija que no acaba de saber gestionar del todo esa situación, ¿no? Y no acaba entendiendo del todo lo que está pasando, ¿no? No rimpiangerle mai, ancora un altro entusiasmo ti farà. Por así decirlo, ¿no? La intención era un poquito hablar en el tono alguien bolosonía el cuco, ¿no? Hablar de un sistema sanitario de una manera muy concreta. Pero es verdad que sí queríamos utilizar la residencia como metáfora de nuestra sociedad, una sociedad que homogeneiza, ¿no? Una sociedad que supuestamente es más libre. Cada vez que vamos cumpliendo años, cada vez somos más abiertos y libres, pero realmente es hasta cierto punto, porque y en la misma historia, en la misma película se ve, ¿no? Hay como un cambio de política, tal, sin entrar en spoilers, y parece que, bueno, pues todos estamos más abiertos a escucharnos, pero cuando alguien hace una confesión muy potente te dicen, bien, está bien, pero igual mejor no lo dices, porque igual es mejor para ti no decirlo, porque igual puedes sufrir más. Y en cierta forma eso se nos unía también un poco con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sobre esos retrocesos en las conquistas sociales, ¿no? Y son retrocesos que se dan obviamente porque hay fuerzas que así lo marcan, ¿no? Pero ahí también depende de nosotros, a pesar de que no todo depende de nosotros, pero en parte, que lo defendamos, ¿no? Y si tú dejas de defenderlo, lo vas a perder. Entonces, bueno, la peli también reflexiona, sí que creemos que tiene también un poco una dimensión, quien quiera verlo tal, un diálogo con lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Creo que hay una especie de violencia invisible, soterrada, sibilina, más cabrona, diría yo, porque al final lo que te hace es un poco hacer ver que pensabas que estabas en una sociedad en la que quizás también tiene sus aristas como tú no te las esperabas. El sexo era nuclear, o sea, eso estaba ahí en el epicentro de todo, ¿no? Porque empezamos en Maspalomas, empezamos en una zona de cruising, así empieza la película, y nuestro protagonista está ahí. Y luego era muy interesante ver una vez cómo, digamos, la historia se va transformando hacia una historia de un señor que está en una residencia, pero que es un señor de tercera edad, pero que tiene una pulsión sexual que está ahí, que es latente, y cómo de alguna manera esa pulsión bueno, se capa o se presupone que no existe, y yo creo que había ahí algo que yo personalmente me parecía que era original y que no se había tratado tanto. Vivimos en una sociedad que lo niega, directamente no existe, ¿no? Me da la sensación de que es como en los países que niegan la existencia de la homosexualidad, ¿no? Que dicen, no, aquí no existen homosexuales, ¿no? Y dices, bueno, a ver, entonces sí que me da la sensación de que vivimos en una realidad que vive como muy de espaldas a eso, ¿no? Gente mayor también, como todos, necesitamos referentes, y al final, joder, si siempre vamos a mostrarles como el abuelito tal, ¿no? O sea, también eres una persona sexual, ¿no? Un ser sexual, al menos si lo quieres. José Ramón Soroiz es el protagonista de esta película, de los directores vascos. Hay unas secuencias de sexo, unas secuencias íntimas, pero no hay problema que lo solucionamos. Tú decides hasta dónde y todo eso y ya lo hacemos. Joder, leí el guión y me encantó. Me encantó el guión, me emocioné. Decía, joder, lo primero que se me vino a la cabeza es decir, joder, pues esto lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Pero estaba lo de... lo otro.
Y les dije, a mí darme tiempo para pensar en esto, que yo esto no lo tengo muy claro. Comenté en casa y bueno, oye, tú verás. Estás jubilado, qué necesidad hay de que hagas eso. Nunca has hecho y ahora lo vas a hacer, vale, pues vale, así todo el día. Un día decía sí, otro día no. Ahora es el momento y entonces también de decir que estoy orgulloso de la actitud que tuve con la película y de haber decidido de esto lo tengo que hacer y lo voy a hacer y soy capaz de hacerlo. Ahí trabajé mis 6 meses y aquí estoy con la cosa de que estoy orgulloso de mi trabajo, me he vaciado, eso sí, he trabajado, fueron los 2 meses más duros y los más maravillosos que he vivido yo en los 50 años que llevo en esta profesión. Pues maravilloso José Ramón Soroiz en un papel que ya pide Goya, que está estupendo en Maspalomas. A mí me ha gustado mucho la manera que tienen estos directores vascos de retratar cualquier cosa y en esta película de volver a su universo inicial de Lorea, que de 80 días, pero también con ese toque que nos contaban de la trinchera infinita, ¿no? Y el retrato sin ningún tipo de tapujos del sexo, el sexo cuando no siempre es tan bello como Hollywood nos lo enseña con la sábana, y además de retratar, bueno, qué pasa cuando personas que han vivido en libertad ya no pueden vivir porque es molesto para los demás, porque les pone en peligro, porque tienen que volver a ocultar su identidad, y qué hacemos nosotros como sociedad para permitir que eso pase o que se viva así. A mí me parece además que es un retrato luminoso, bonito y duro a la vez, y yo estoy muy a favor de Maspalomas. Sí, es una película preciosa. Yo creo que también habla mucho de dónde encontramos espacios de seguridad, ¿no? La comunidad LGTBI, y por ejemplo tiene todo el inicio de la película con esa fotografía fantástica de Javier Aguirre, tan luminoso, tan quemado, de las playas de Maspalomas, que luego hay una crítica también, ¿no? A esta especie de os desplazamos ahí a esas playas de Maspalomas como si fuerais algo apartado del mundo, que no convivís en sociedad, pero que formáis vuestra comunidad y vuestro espacio de seguridad alejados un poco del resto del mundo, ¿no? Y luego como ese espacio de seguridad desaparece cuando lo trasladan a Euskadi a una residencia, ¿no? Y en una residencia me parece también bonita la reflexión cuando alguien entra en la vejez, anciano, ¿no? Como todo se vuelve a volver normativo, ¿no? Y tienes que renunciar a tu vida porque, como decían, tienes que equilibrar, y casi todo el mundo en una residencia se vuelve un poco despersonalizado, ¿no? No en el trato, pero sí en lo que tú eres, ¿no? Y es difícil mostrar tu vida. Y creo que ese viaje tan bonito con la hija que interpreta Nagore Aramburu es muy emocionante, está muy bien hecho. Me gusta muchísimo, las interpretaciones están espectaculares. Para mí yo creo que es una de las grandes películas del año en el cine español, y si solo le tuviera que poner un pero es algunas cosillas de guión subrayadas que a lo mejor pedían más sutileza, que es lo único que a veces me chirría de la película, pero es una gran película. A mí lo que me sorprende es lo que tú decías de los Moriarty, que son capaces de hacer diferentes historias. Cada año nos sorprende con una historia completamente diferente, desde una historia de amor, Loreac, Andía, pues una historia ambientada en el País Vasco en el siglo XIX, en fin, La trinchera infinita en la Guerra Civil, Marco también en la España actual o de hace unos cuantos años, pero también con sus raíces también en los años anteriores. En fin, que son de una riqueza argumental tan grande que siempre nos sorprende. Y luego decías la capacidad que tienen, y también todos los cineastas, de descubrirnos actores nuevos. Estábamos hablando de Los Domingos, pero también Miguel Garcés, por ejemplo, es un actor que también ha sorprendido, y nos preguntamos de dónde sacan estos actores que no hemos visto, de dónde salen, y lo hacen tan bien, ¿no? Y eso también me parece que es muy positivo para el cine español. Pues sí, muy contentos con estos 2 estrenos, y vamos a comentar algunos brevemente que también llegan a los cines, como Ya no quedan junglas, del director español Luis Gabriel Beristain. Es un thriller de venganza protagonizado por Ron Perlman y por Megan Montaner, Carra Lejalde y Hobbits Keuskerian, y cuenta la vida de un ex soldado estadounidense lleno de traumas que quiere vengarse del asesino de su esposa. Another fucking day. Jesus.
You like it? That's the exact same dress. Y hay varios estrenos más, como La astronauta con Kate Mara, que viaja al espacio a una misión de la NASA, pero debe permanecer en cuarentena antes. Allí empieza a vivir extraños sucesos y cree que ha regresado sola a la Tierra. También llega a cines Relay, protagonizada por Riz Ahmed y Lily James. Es un thriller de intriga sobre un negociador que media entre una empresa entre empresas y denunciantes, y cuya vida cambia cuando una ex empleada de una farmacéutica le revela una información peligrosa. Me llamo Sarah Grant. Tengo en mi poder materiales que prueban un encubrimiento ilegal. Hay varias organizaciones de apoyo a denunciantes. No, solo quiero devolverlo todo. Hay canales oficiales, pero también los Pues hay a mí, no si oficiales. me dais una intriga farmacéutica y una pequeña conspiración, yo la compro. Joel Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Pues muy bien, aquí guardando el fuerte del cine en láser, que me he podido ir con ustedes. Me has dicho lo de la conspiración, y es que estas dos películas empiezan así, pero bueno, la única que te va a gustar yo creo que un poquito más es Relay, que sí se va más a ese thriller conspiranoico, porque bueno, La astronauta es una peli que ya lo decía, narra pues la historia de esa astronauta interpretada por Kate Mara, que llega de una misión espacial, se va a una casa perdida en medio de Washington. Entonces pues empieza a contar cómo es el protocolo de cuando un astronauta vuelve a la Tierra, pero puede ser interesante. Lo que pasa es que a esta peli le cuesta arrancar. De hecho, la acción está en los últimos 20 minutos, que empiezan a suceder pues una serie de aspectos sobrenaturales, paranoias y demás, pero no revoluciona el género. El género tiene un poquito ahí de terror psicológico, pero creo que se queda muy ahí. Tiene ahí algún guiño a ET también, que no voy a desvelar mucho, con la hija de esta astronauta. Y bueno, por ahí yo creo que me quedaría. Y luego el Relay sí me ha gustado un poquito más y me recuerda, salvando mucho las distancias, a la conversación de Coppola, ese espía que no sabía qué hacer con toda esa información que recibía de sus clientes. Tiene también como protagonista a un espía que trabaja, bueno, de modos bastante cuestionables, no legales, digamos, y ayuda a una trabajadora de una empresa farmacéutica, como decías, a resolver un caso, porque ella tiene información confidencial de su empresa, y entonces teme por su vida y empieza pues persecuciones, pues a publicar informaciones. Tiene un ritmo bastante trepidante y de hecho él es bastante anónimo, pierde su anonimato en varias partes de la película, porque solo se comunica a través de una intérprete de lengua de signos, de una intérprete con taquigrafía, que lo hace a través de una llamada telefónica y él a través de un ordenador. Entonces pierde su anonimato en algunos puntos de la película, que esto te engancha un poco más porque es como ahí lo van a descubrir, pero luego ese final creo que se desinfla un poquito, y el resumen de las dos sería que, aunque parecen conspiración, luego se quedan ahí y no aportan nada, creo que no aportan nada nuevo al género. Pues me parece estupendo ese análisis. A Joel también le ha gustado Más palomas, o sea que de nuevo el cine en láser hace pleno. Estamos todos de acuerdo. Hay unanimidad también con Más palomas, salvo alguna cosa. Y vamos a terminar con cine francés, Los lazos que nos unen. Es un drama sobre la maternidad que protagoniza Valeria Bruni Tedeschi. Es una librera feminista independiente que quiere ser madre, pero que no quiere ser madre, pero que acaba implicada con la familia de su vecino, que ha perdido a su mujer y tiene 2 niños. Perdona, se me ha roto la bolsa. Dijiste que podrías cuidar de él, sí. Yo dije eso. Vamos a correr. Yo no quiero, hazlo tú. No conoces a los niños, no tienes hijos. Voy a prepararme. ¿Y qué hago yo mientras? No lo sé. ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Eso qué es, sí o no? Pues lo vamos a dejar aquí. Estos son los estrenos de esta semana. Nos toca ahora hablar de las series. No se vayan, que seguimos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Les sèries. Hi va haver una festa com Déu mana. Ahir hi havia els Strombers tocant en un poble de gent de puta mare. I era la nit de Sant Joan. Hace unos días vimos el triunfo de Adolescencia en los Emmy y ahora llega a la televisión otra serie que tiene algo de lo que tenía Adolescencia, jóvenes protagonistas, un dilema moral, una agresión de algún tipo, es Pubertad. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola chicos, pues sí, y una serie que dará mucho que hablar, yo creo, tanto como adolescencia. Bueno, pues esperemos que sí, porque adolescencia ha llegado a los institutos y eso siempre es positivo. Después de Vida Perfecta, Leticia Dolera vuelve a la televisión, esta vez a HBO Max, como creadora, directora y actriz de Pubertad, donde trata un tema complejo, una agresión sexual entre adolescentes. Está ambientada alrededor de la noche de San Juan y narra cómo la armonía de una comunidad castelera catalana se rompe a raíz de una denuncia por agresión sexual que señala a 3 adolescentes como culpables. A partir de ahí, las familias se dividen para enfrentarse a la verdad, a su herencia y a la responsabilidad. La ley nos obliga a redactar un breve informe sobre tus circunstancias personales y que hablemos de por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual. Ya, pero es que todo esto es un error. ¿Un error de quién? Es que yo no hice nada. Seguro que tienes muchas preguntas, ¿no? Yo no estoy aquí para juzgarte. Eso, si acaso, lo hará un juez. Pubertad está grabada en catalán y además cuenta con un esquema de financiación no muy habitual porque las productoras independientes que forjaron el proyecto durante años han conservado la propiedad intelectual casi al completo. Además de Dolera, el reparto adulto incluye a Xavi Sáez, Betsy Núñez y Ana Alarcón, y el elenco juvenil lo encabeza Carla Quílez, la joven de La Maternal, la película de Pilar Palomero, junto a actores debutantes de 13 y 14 años. Y con Leticia Dolera ha hablado Dani sobre la educación sexual en la adolescencia, sobre el choque generacional o la responsabilidad cuando ocurren casos como este. El teu amor caigut del cel, una tarda de primavera, és un tresor la meva sort, és un regal que no s'espera. Surge de una conversación que tengo con mi productor, Uriol Maimó, en la sala de montaje de Vida Perfecta 1. O sea, hace ya como 7 años o así. Que los dos habíamos escuchado algún caso y nos preguntábamos no solo cómo era posible, sino qué habría pasado, qué había sucedido en esa habitación y qué hacíamos los adultos con esto. Tuve la sensación, bueno, y también porque tuve una conversación con una chica que tenía un hijo y que era feminista y que me decía que sentía que el feminismo no estaba interpelando a su hijo, no estaba consiguiendo, aunque tuviera razón, aunque de verdad hubiera un problema, pero que no estaba consiguiendo y que su hijo se sentía cada vez como al revés, ¿no? Como que él rechazaba, que es lo que está pasando en las aulas hoy en día, cuando las profesoras o profesores quieren dar charlas sobre igualdad, los adolescentes se sienten atacados. Entonces, fue como a raíz de esto que dije, ostras, sentí la pulsión y la necesidad de explorar esta historia. No, bueno, a ver, evidentemente, si realmente ha pasado algo, al tío esto lo echamos de la colla y punto. Evidente, eso está clarísimo, obviamente. Pero yo, o sea, hay que tener muy claro que esto no puede salpicarnos. Acabamos de cerrar el contrato con el patrocinador y ya hemos visto que la prensa está muy encima. ¿Esto es lo importante? ¿El qué? Que tenéis una denuncia por agresión sexual. Bueno, agresión sexual, una denuncia. Tenemos un rumor. Para mí era muy importante precisamente eso, que como espectadora te hicieses esa pregunta, ¿dónde acaba la exploración propia de la edad y dónde empieza la agresión? ¿Realmente son conscientes estos chavales de haber hecho algo mal o no? ¿Estaba ella explorando con ellos? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Y nosotros como adultos qué? ¿No? Porque, vale, puedes entender la confusión de un chaval, pero ¿y nosotros? Porque yo también veo adultos confusos, que también a veces esa confusión la pondría entre comillas, ¿no? Pero sí, yo quería abordar la serie desde lo complejo, desde los grises, desde la vulnerabilidad, sobre todo propia de la edad. Que no sé qué decir y que no quiero decir nada que pueda perjudicar a nadie. Y además, claro, es que son niños, ¿no? Porque después está la fantasía de cada uno, está lo que pueden llegar a imaginar. Sobre todo eso, ¿no? Que es que son niños. Si tú a un chaval de 13, 14, precisamente como están en esa edad donde les ves como niños, pero no son tan niños, pero aún no les ha cambiado la voz, entonces hay una parte muy infantil todavía, pero hay otra parte que no. Si tú te sientas con ellos, hablarles, mirarles a los ojos desde un lugar adulto, con calma y sabiendo, o sea, tomándoles como personas que toman decisiones, que tienen un pensamiento propio, es increíble. O sea, es increíble la capacidad de absorber, de reflexionar y de madurar que tienen. Y a mí eso por un lado me conmovió mucho, también me asustó porque pensé, ostras, qué vulnerables, porque según qué mensajes les lleguen, se pueden hacer una idea que no es.
pero también fue muy esperanzador de decir, es que al final lo que necesitan es que les tomen en serio. ¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan? Tiramos petardos y fuimos de fiesta con los mayores. Y luego hubo una fiesta de pijamas en casa de Paul, ¿verdad? Sí, pero nada más. Bueno, era tentador, claro, ¿no? Desde una visión feminista, decir, pues la feminista que tenga la solución para todo, ¿no? Y que sea la que da las claves sobre este tema. Y no, porque tú puedes ser una mujer feminista, pero eres una mujer, eres madre, eres hija, eres hermana, eres amiga, eres periodista, o sea, eres muchas cosas. Y eres también una persona que puede haber tenido un pasado X. Entonces me gustaba mostrar eso, ¿no? También la humanización del personaje de la feminista, porque parece que a veces se deshumaniza, ¿no?, a las feministas cuando somos personas que también tenemos nuestra propia vulnerabilidad y nuestra propia confusión en muchos temas. ¿No sabes, Julia, que tenemos un mural feminista en el local? ¿Ah, sí? Sí, muy grande, muchos colores, preciosos. Sí. Muy bien. Es que ni con eso, vamos, las tuyas no están contentas. ¿Las mías? Sí, las tuyas. ¿Quiénes son las mías? Las que están dando la lata todo el día. Las que están a la que salta, que todo les parece mal, que siempre van poniendo pegas. Sí, no paran. Algunas no paráis. ¿Tenéis ese don? Yo no solía pensar que eso pasaba, que todo el que me importaba siempre había estado tan poético, tan patético, tan romántico, tan profundamente. Para mí es importante mostrar lo colectivo, porque el tema es muy íntimo, ¿no? Habla mucho de la intimidad, pero también habla de lo colectivo. Entonces necesitaba como un equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo, porque de hecho la serie al final camina hacia lo luminoso, mostrándote que las resoluciones o pasan por lo colectivo o no se consiguen, ¿no? Yo tenía muy claro que quería, aparte de eso, mostrarlo, enmarcar la historia en la cultura popular, la que fuera. No tenía clara cuál primero, ¿no? O sea, no tenía un contexto claro, pero sí la cultura popular, para mostrar a nivel metafórico, ya por debajo, una tensión entre la tradición y el progreso, que también es algo que pasa, ¿no? Si tensas demasiado la cuerda porque quieres ir demasiado rápido, al final pierdes gente que te escuche, ¿no?, que reflexione, porque se siente atacada enseguida. Entonces, pensando en distintos ámbitos de la cultura popular, de repente un día pensé en los Castells y ya no pude abandonar la idea, porque me pareció la metáfora perfecta, ¿no?, de cómo nos sostenemos unos a los otros, como si no hay confianza no hay Castell, cómo la piña, la base, es importantísima para poder construir una sociedad lo mejor posible, y cómo los más pequeños, que son los que suben más alto, necesitan de los adultos para subir. ¿Siempre que mantenéis relaciones sexuales decís sí? No. Un sí verbal, no. No. Bueno, perdón, pero que... O sea, creo que el tema es saber escuchar el cuerpo del otro, ¿no? Bueno, yo creo que también hay un tema de captar el entusiasmo de la otra persona, ¿no? Si tú dudas si la otra persona quiere o no, creo yo que es más un no que un sí. A mí me apetecía hacer como algo que... Ok, ha pasado esto, este es el suceso, pero hablemos de la familia, hablemos de la comunicación, hablemos de la masculinidad, hablemos del poder de la comunidad, o sea, hablemos de los vínculos entre las personas, ¿no?, que es al final lo que somos. No somos ideologías, somos personas con una ideología, pero no, como hay esta cosa como atrincheramiento, además rápido, ¿no? O sea, enseguida que digas 4 palabras y ya sepas si eres de los míos o no. Y si piensas igual que él, que es de los malos, ya tú y yo no podemos hablar de nada, porque en ese tema estás de acuerdo con uno que yo sé que es malo, y entonces, cuando en realidad muchas veces puedes estar de acuerdo con alguien que está en las antípodas quizás de tu pensamiento en algunas cosas, luego, ¿no? Es decir, el pensamiento complejo, los grises, como es la vida es compleja, la vida no es un ideario político, aunque la vida es política. Una cosa, a vosotros quiero veros en el 3 de 9. ¿Qué decimos en el Castell? Abdomen fuerte y no mirar abajo. ¿Y qué más? Codos arriba y mantenerla vertical. ¿Y qué más? Y fuertes como el tronco de un árbol, pero flexibles como una hoja. Muy bien. Creo que la industria del cine no es como una comunidad aparte. Entonces, lo que cualquier persona reflexione sobre su ámbito laboral, el periodismo, la medicina, no sé, la alimentación, yo creo que será un poquito lo mismo. O sea, hemos avanzado lo mismo,
no es que a nivel industria vayamos por delante, porque nos dedicamos al cine y nos dedicamos a hacernos preguntas sobre la vida y sobre los vínculos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir caminando, ¿no? Hay una... O sea, para mí hay varias cosas como urgentes. Es la educación, o sea, renovar el pacto educativo, ¿no? El currículum educativo y sobre todo la educación sexual, que no puede depender de las familias únicamente o de Internet. Yo creo que tendríamos que llegar a un pacto de mínimos, a un lugar de consenso, donde veamos que sí, la sexualidad nos atraviesa desde los 4 años, de la manera en que te atraviesa a los 4 años, pero para trabajar la prevención de abusos sexuales, algo habrá que decirles a los peques, ¿no? De alguna manera. Y hasta la vida adulta. Entonces, claro que hay que acompañar, como sociedad adulta que somos, a los chavales y chavalas con un tema que les va a atravesar, que es súper sensible, que además si no lo hace otro, o sea, al final, hoy en día ¿no? todo lo que llega es o que es un tabú y que es algo que ocultar y algo que vivir en silencio, la sexualidad, o que es algo con lo que empoderarte y con lo que hacer dinero. Y en realidad yo pienso que la sexualidad es un lugar de autoconocimiento, de conocimiento del otro, de vulnerabilidad. Y no me hace mojigata hablar de la sexualidad en esos términos. Bueno, ¿qué os ha parecido Pubertad? ¿Empiezo yo? Empieza. Bueno, yo creo que Pubertad tiene muchas cosas buenas y también algunas malas. Las buenas creo que es una serie que abre un tema muy complejo. Creo que es luminosa. Eso lo trataba de recalcar mucho Leticia. Ella quiere que este tipo de conflictos se solucionen a través de la comunidad, de la armonía, del debate, y que muestra un feminismo que no es infalible. O sea, es verdad que ella también lo destacaba. Ella es una de las protagonistas de la serie, de los adultos, y ella muestra cómo el feminismo no siempre tiene las respuestas. Ella hay muchas veces que escucha. Ella es ese personaje que es el feminismo, ¿no? El debate, el poder enfrentar las posturas. Y muchas veces se queda sin respuestas, muchas veces falla, muchas veces es erróneo, y creo que eso sí que lo muestra de una manera eficaz. Cosas malas, bueno, pues me parece una serie muy obvia, me parece que ya se sabe muy bien cómo va a terminar, creo que mete demasiados elementos y creo que la metáfora de la familia, de la comunidad y de toda la representación está llevada al extremo. Yo fíjate, creo que le falla el querer meter demasiadas tramas y demasiados conflictos, que es cierto que son conflictos que están en la sociedad y que es un panóptico un poco de lo que pasa o de lo que genera la convivencia, y todos los debates o todos los temas que trata sí que no tienen un blanco y negro, o sea, no tenemos las soluciones, pero creo que eso hace que se le vaya muchas veces y que no se centre, y lo que me interesa es la historia de esos niños que son menores, y además hace muchas cosas interesantes a la hora de abrir ese caso de agresiones. Son menores, es un tipo de agresión que no vamos a desvelar cómo es, son niños perfectos de buenas familias, y a mí lo que más me gusta es quizá, para empezar, los actores, que me parecen que están todos espectacular. Para continuar, ver un poco cómo ante un hecho así cada uno desvela un poco la cara oculta de quién es, ¿no? O el miedo a lo que tú dices en sociedad o lo que eres, en el caso del personaje de Dolera, que es una feminista, y luego lo que tú defiendes porque es tu hijo y porque no te fías de que, o sea, no te crees que tu hijo haya podido hacer una cosa así. La posición de los padres me parece muy interesante, también la posición o la responsabilidad del grupo al hacerlo en un sitio. Me gusta que lo hagan en un sitio de cultura popular, quizá la metáfora de los castellers cayendo me resulta más obvia, y hay muchas decisiones o muchos, sobre todo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los expulsamos de todo? ¿No pueden ir a clase? O sea, me parece que hay muchas preguntas que como sociedad no hemos llegado ahí, y creo que pues está el caso Rejón, está el caso Bermud. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nunca más van a volver a existir? Aunque no haya una pena de cárcel, ¿qué pena le impone la sociedad? ¿Qué hacemos con estas personas que han cometido un delito, que han hecho algo grave?
¿qué hacemos con ellos? Y creo que la serie para mí, es el gran debate que abre la serie, es ese, y que como sociedad no hemos llegado a abrirlo hasta ahí. Luego hay otras cosas y otros matices que ya me gustan menos. Pues yo estoy de acuerdo con vosotros. Es cierto que hemos visto en los últimos años varias ficciones que traman el tema de las agresiones sexuales o los abusos, ¿no? Desde esta de Micaela Coel, ¿no? Que casi operaba desde la venganza feminista para retratar al agresor, o incluso Mi reino de peluche, ¿no? Que era una cosa de cómo se refugiaba en algo que no era consciente de que estaba siendo abusado sexualmente, y luego también en personas más jóvenes, hasta que llegamos el año pasado a Querer, que era la austeridad, la contención y todo lo más el esqueleto de lo que quería analizar, porque había 5 personajes si me pones a la abogada. Y aquí, sin embargo, yo creo que el problema que tiene esta serie es que abre tantas tramas, tantos personajes, y a cada personaje le echa tantas mochilas a la espalda, que yo creo que el problema es que yo entiendo que vivimos en una sociedad plural y que hay intersecciones por todo lado, ¿no? De clase, de raza, de diversidad sexual, pero creo que al final intenta abrir el abanico de tantas maneras desde todos esos puntos de vista, que no puede ser que todos los personajes lleven esas mochilas tan grandes, dramáticas a lo largo de la serie. Y de hecho yo creo que la serie vuela mejor los capítulos de en medio, cuando solo se centra en los adolescentes, que están muy bien, los chavales jóvenes, ¿no? Y se plantean los dilemas y se habla de los puntos de vista, de cómo lo percibió cada uno, de cómo lo vio. Y a mí lo que más me interesa de ese sentido, coincidiendo con Pepa, es, bueno, el elemento de la justicia restaurativa, sobre todo en una edad donde a lo mejor sí has cometido un delito, eres inimputable, pero tampoco eres consciente, o sea, como que hay no hay una educación sexual, ¿no? También está muy bien reflejado cómo el mundo de los jóvenes, de los tiktokeros, pueden influir en la educación sexual de los chicos cuando los padres no están en esas y el colegio tampoco están en esas. Y sí que me interesa esa figura de si alguien a esa edad comete ese delito, si es un agresor para toda la vida, si a esa edad todavía podemos hablar a través de la justicia restaurativa de un aprendizaje, de si se puede salir adelante, de la víctima, cómo lo afronta, o si hay derecho a perdón o no perdón, ¿no? Entonces ahí es donde creo que hubiera estado bien centrar la trama, porque creo que hay potencial dramático y para contar una historia que nos ha contado, y no abrir tanto el abanico con tantas tramas y tantos personajes secundarios que yo creo que al final torpedean un poco la narrativa de la propia serie. Pues lo vamos a dejar aquí. Vean Pubertad, que va a sacar muchísimos debates y va a hacer replantearse muchas cosas. Una de las series imprescindibles del año, así que ahí está nuestra recomendación. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.